Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vid Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. Porque hemos estado hablando acerca de las obras de la carne, hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu, hemos estado hablando acerca de la ley. Entonces vamos a poner en contexto y vamos a explorar los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que de alguna forma podamos ver la magnitud de lo que es y cómo se relaciona con nosotros. A lo largo de 2 semanas estuvimos mandando un devocional para uso devocional que tenía que ver con los 10 mandamientos. Y era una lista larga, ¿sí? Pero el día de hoy, pues vamos a ir poco a poco viendo cada uno. Y el día de hoy va a tocar el tema de quién es el dador de la ley. Porque muchas veces pareciera ser que solamente vemos los 10 mandamientos y ¿qué es lo único que vemos? Reglas, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, no esto, y hasta ahí llega. Pero si es solamente lo que vemos, no hacemos realmente justicia a lo demás. ¿Por qué? Porque la ley, los 10 mandamientos, está dado dentro de un contexto. Y para esto, el día de hoy, vamos a ir juntos a Éxodo 19. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Éxodo 19. Y esto nos va a ayudar a entender el capítulo 20. Acuérdense que cómo es que leemos la Biblia, la leemos en su contexto. No tomamos pasajes aislados y le damos una interpretación, no. Leemos la Biblia en su contexto. ¿Qué hay en el capítulo anterior? ¿Qué hay en el capítulo posterior? Cómo se ve a la luz de toda la escritura, cómo se ve a la luz de este solo libro. Así es como realmente entendemos mejor el texto. Entonces, le voy a dar lectura y acompáñame con su vista. Éxodo 19. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo,
y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Capítulo 20, voy a leer nada más versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, llegamos a la porción de la predicación de tu palabra. Padre, pedimos que en este momento podamos ser edificados, exhortados, consolados por medio de tu palabra, Señor. Porque sabemos que es el principal medio de gracia. Sabemos que es el principal medio por el cual conviertes a los pecadores, pero también edificas a tu iglesia. Padre, lo pedimos solamente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, todo este contexto nos va a dar el tema de hoy, es de quién es el dador de la ley. Tristemente, muchas veces, cuando escuchamos los 10 mandamientos o cuando algunos se refieren a Dios, ¿cómo lo van a ilustrar? Dicen: aquel señor barbudo que está sentado en el cielo, que está apuntándote y nada más está viendo cuando te equivocas. Eso es de alguna manera blasfemo. ¿Por qué? Porque no es el testimonio de la Escritura. Y puede ser que uno diga: bueno, estos son los que no creen en Cristo, no son creyentes, así se expresan, pero tristemente, a lo mejor no de manera directa, pero muchos de nosotros, en muchas de las iglesias, podemos llegar a pensar así, ¿no? ¿Quién es el que nos da esta ley? ¿Es simplemente un Dios enojado todo el tiempo, ¿no? Que nos pide que hagamos cosas y si no cumplimos, se enoja y viene el castigo? Tenemos o podemos tener esa imagen o hemos tenido esa imagen. Sin embargo, el día de hoy pedimos al Espíritu Santo que por medio de su palabra nos quede claro quién es este dador de la ley. Entonces, para lo que hemos leído hasta ahorita, vamos a ver varios puntos. Primeramente, la ley es dada en un contexto ¿de qué? De pacto. De pacto. ¿Por qué? Vamos a ir a Génesis 15. Génesis 15. En el cual Dios, ¿con quién hace pacto? Si se acuerdan que hemos visto en Gálatas. Con Abraham. Con Abraham. Y algo curioso es que ahí en Génesis 15 vamos a encontrar algo que tiene que ver con lo que sucedió en Egipto. Que nuestro mismo Dios
va a decir qué es lo que va a pasar con su pueblo. Entonces, primeramente es dado en un contexto, los 10 mandamientos es dado en un contexto del pacto. En Génesis 15 dice, versículos del 13 al 16. Hemos visto en Gálatas que habla el apóstol Pablo de una correcta interpretación del Antiguo Testamento. Hemos ya, para no de alguna forma volver a mencionarlo, pero vamos a dar ciertos puntos. Llama a Dios a Abraham que salga de su tierra, a la tierra que le va a dar. Dice que le promete que una descendencia. Entra en pacto con él. Él camina por medio de los animales que han sido descuartizados, declarando que si no cumple Dios con esto, caiga sobre él la maldición. Y vemos que todo esto es dado en un contexto de gracia. Sí de pacto, pero es un pacto de gracia. Pero hay algo interesante, que desde el Génesis 15 habla acerca de lo que está sucediendo en Éxodo 19. Dice así. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Desde el Génesis 15 tenemos que Dios ha profetizado, ha dicho a Abraham qué es lo que le ha de suceder a su pueblo. Entonces, desde un principio tenemos que es un viejito barbudo en el cielo, enojado. No, es el Dios, el gran yo soy, que ha amado a su pueblo, que ha entrado en pacto con él, que lo ha libertado, que ahora dice, haz esto, y está en los 10 mandamientos. Entonces, de alguna forma, esa imagen blasfema que se puede llegar a escuchar, va perdiendo ya esa fuerza, esa cuestión va de alguna forma desapareciendo. No, es el Dios vivo y verdadero, que ha amado a su pueblo, que ha entrado en pacto con él, que lo ha salvado por gracia, que ahora le dice, haz esto. Segundo, tenemos que sí, Dios profetizó el sufrimiento en Egipto. Sin embargo, la ley es dada ¿qué? En un contexto de salvación. El pueblo de Israel es salvado de Egipto por sus buenas obras. No, ya había sido profetizado lo que iba a suceder. Entran a esta nación, sí, se multiplican, sí, pero llega alguien que no conoce a ese pueblo. Llega un gobernante que no conoce y los somete a una esclavitud. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a lo que es Éxodo 3, ¿qué va a suceder? Ya está profetizado en Génesis 15 que ha de suceder esto. Y vamos a Éxodo 3. Dice así. Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová,
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, vemos la continuidad. Génesis, Éxodo y hasta donde estamos. Ya son libertados. Esto es importante porque nuestro Dios, como se da a conocer, es un Dios que recuerda su pacto. Es el Dios del pacto. Y uno diría: ¿cuál pacto? Habíamos visto a lo largo también de los devocionales en el día domingo, hemos visto pacto de obras, pacto de gracia. ¿Cuál damos aquí? Pacto de gracia. Por si se acuerdan, desde el Génesis 3, tenemos que es dada la promesa a ti y a tu descendencia. En Abraham se menciona a tu descendencia. La descendencia, los hijos de Israel, continúa. Y él se muestra al pueblo de Israel que está en Egipto, que está mezclado con todas esta religión politeísta que está llena de misticismo. Dice: yo soy el Dios del pacto. Entonces, que por gracia los libera. Por lo tanto, tenemos que nuestro Dios ha rescatado al pueblo de Israel y les va a dar su ley. No por obras, no es para que ellos se ganen algo. Al día de hoy, lo mismo. Hemos hablado que los 10 mandamientos aplican a nuestros días. De alguna forma, como lo mencionamos al principio, ¿cómo se ve? Si nada más lo veo así a primera vista, 10 mandamientos, ¿qué es? Obra. Haz y ya. No hagas. Pero tenemos que ver cuál es el contexto. Y el contexto es gracia. Es dado en un contexto de gracia. Otro punto importante, que la ley es dada por medio de ángeles. En Gálatas 3:19 tenemos que es dada la ley por ángeles y un mediador. Lo que hemos leído aquí en Éxodo 19 vemos que ¿quién está como entre el pueblo y Dios? Moisés. Moisés siendo un tipo de Cristo. Siendo un tipo de Cristo. Acuérdense que todo apunta a Cristo. Por eso hoy, a nuestros días, en nuestro momento, por eso se dice que está la ley en la mano de Cristo. Vemos los 10 mandamientos en Cristo. Sin Él se vuelve un pacto de obras. Y eso es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados por medio de la obra de Cristo. Por medio de la fe recibimos la justicia de Cristo, la adopción, estamos siendo santificados para ser conformados conforme a quién? Conforme a Cristo. Por lo tanto,
En la ley se nos muestra que la majestad de Dios. Vamos nuevamente a Éxodo 19 y veamos la imagen que tenemos de este fuego humeante. No es simplemente, como se ha mencionado ese ejemplo burdo, una imagen blasfema de un señor dando una ley. No. Vamos a lo que dice en el monte. Dice así. Versículo 18. Vamos desde el 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. ¿Se imaginan eso? Esa imagen, o sea, si se acercaban al monte, morirían. La ley de Dios refleja la majestad de Él. Es el carácter de Dios. No simplemente son reglas de cumplir o no cumplir. Es la expresión del carácter de Dios. Y dada por Él, desde el monte, ¿a quién necesita? Obviamente, al mediador. Porque el pueblo, al ver eso, la reacción de todos debería ser la misma. Uy, si habían sido sacados por gracia, aún así Él se muestra como el Dios todopoderoso, todo creador, que por su gracia, por su fortaleza, por su fuerza, los sacó de Egipto. Y ahora les dice, aquí está. Por lo tanto, el camino al monte estaba, ¿qué? Limitado. Estos rayos, esta imagen de humo, de fuego, que dice, no pases. ¿A qué nos recuerda? ¿Se acuerdan en el jardín del Edén, cuando son expulsados? Y pone una espada de fuego, cuidando que había que pasar por juicio. Eso es lo que es. Claro, nadie puede acercarse. Nadie puede acercarse a Dios en su propio mérito. Por lo tanto, el mediador es ¿quién? Exacto. ¿Visto en quién? En Moisés. Y aún en este contexto, en el Antiguo Testamento, porque no queremos de alguna forma mezclarlo, porque acuérdense que en Gálatas ya el apóstol Pablo nos ha dicho, vamos a interpretar correctamente el Antiguo Testamento. En el capítulo 19 hace que entran en pacto. Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento son dados en un contexto de un principio de obra. Principio. No es el pacto de obras, porque ya lo leímos que son rescatados. Ya fueron sacados por gracia, no por obras. Ya fueron salvados. Y así como de alguna forma está, vamos a decirlo, señalado nuestra salvación, que somos liberados del pecado, en el Antiguo Testamento, la liberación de Egipto es la liberación del pecado. ¿Por qué? Porque era una nación no solamente extranjera, sino que había una idolatría tremenda, y lo vamos a ver lo que tiene que ver con las leyes acerca de cómo se debe de conducir el pueblo de Israel. No hagas conforme a las otras naciones, no hagas conforme a lo que hizo Egipto. Abominaciones terribles. Pero no es solamente eso, sino que está dando en el que entra en este pacto, principio de pacto, en el que van a ¿qué? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde se van trasladando? ¿A qué? A la tierra prometida. Van a entrar a la tierra prometida. De alguna forma, para lo que es conservar la tierra prometida, ¿qué tienen que hacer? Obedecer las leyes. Pero de alguna forma está dado también en un contexto en el que no lo van a hacer. ¿Para qué? Para recordarnos que es pura gracia. Pura gracia. Si en el Antiguo Testamento, que es dado en este principio del pacto, haz y serás bendecido, no haces, vienen las consecuencias.
aquí, a nosotros, al día de hoy, pleno siglo XXI, ¿cómo lo vemos? De la misma manera. ¿Estamos camino a la tierra celestial? Claro que sí. No la tierra dada en el contexto del Éxodo. No es que vamos a ir a Israel y vamos para... No, acuérdense, ya el apóstol Pablo nos dijo, no es así. Vamos camino a la tierra prometida, a la ciudad celestial, a la Jerusalén del cielo. Sí, pero debemos caminar conforme a los mandamientos de Dios. En el contexto de gracia. De gracia. Por lo tanto, es ahí donde entra ahora a lo que es el prefacio de los 10 mandamientos. Ya vimos este breve contexto. ¿Qué es? ¿Cómo está dado? ¿De dónde salieron? ¿Desde cuándo está ya profetizado? Una sola línea continua. No son diferentes épocas en el sentido de que ahora es por obras que van a ser salvos. No. Ya son salvos. Ya han sido rescatados. Ya han sido sacados de Egipto. Por lo tanto, ya entramos a lo que es el prefacio. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, el Dios del pacto, que te saqué de la tierra de Egipto, te salvé, te llevé sobre alas, de casa de servidumbre. Recuerda quién es Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Y de qué manera podemos de alguna forma el prefacio resumirlo? Vamos a nuestra pregunta 101 del Catecismo Mayor. ¿Cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? El prefacio de los 10 mandamientos está contenido en estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, en el que Dios manifiesta su soberanía, ya que es Jehová, el eterno, inmutable y todopoderoso Dios, que existe en sí mismo y por sí mismo, y que da existencia a todas sus palabras y obras, y que es un Dios que ha hecho pacto, como con Israel en antaño, así también con todo su pueblo, al cual, así como lo sacó de la servidumbre de Egipto, de la misma manera nos da la libertad de nuestra esclavitud espiritual, y por lo que estamos obligados a tenerlo solamente a Él como nuestro Dios y guardar todos sus mandamientos. El día de hoy lo que debe de quedar en nuestros corazones, que pedimos que el Espíritu Santo deje de alguna forma marcado, es quién es este grandioso Dios. Cuando volvamos a escuchar esa caricatura de ese viejito barbón en el cielo, no es. Porque así como Él se muestra al pueblo, un día vendrá por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Y ya no como un bebé, vendrá con toda su gloria. Si eso era impactante, si el monte era impactante, si ver el fuego, si ver el humo, si ver toda esta imagen, si era impactante, que ellos se hacían para atrás, y ¿sabes qué? Mejor tú ve y nosotros aquí. Estamos ya viendo Apocalipsis. Ya estamos viendo Apocalipsis. Vamos a ver esa parte, esa segunda venida. ¿Qué nos espera? Que nuestro Señor Jesucristo vendrá en toda su gloria. Toda su gloria. Y todo ojo lo verá. Y pedirán ellos, los no creyentes pedirán que caiga sobre ellos las piedras de los montes. Imagínense. Ese Dios todopoderoso juzgará a todos conforme a su ley. Conforme a los 10 mandamientos. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Él es el Dios del pacto. Él es el dador de la ley. Por lo tanto, a manera de aplicación para nosotros el día de hoy, debemos de hacernos esta pregunta, y esto que podemos pedirlo también en oración al final. ¿Ha dejado el Espíritu Santo en nosotros esto?
Y para esto me refiero, vayamos a Job 42. Vamos a Job 42. Después de Job hablar, de decir con sus amigos, con los que estaban ahí, todo lo que había sucedido, Dios entra en escena. Y no le queda más que decir a Job después de todo. Job 42. Job 42, 4, 6. Dice así: Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nosotros, al estar delante de nuestro Señor, nuestra actitud no es de soberbia, no es de sentirnos superiores a nadie. Como leímos en el orden de culto, vean que soy Dios y tiemblen todos, calle toda la tierra. Así debe de quedar en nuestro corazón quién es nuestro Señor. Pero acordándonos que tenemos ahora en Cristo ese monte humeante, ya no nos acercamos a Él. Porque por medio de Cristo tenemos al monte celestial. Por medio de Cristo podemos acercarnos libremente, con gozo, ya no sin miedo. Sin embargo, queda de advertencia. Vamos a Lucas 5:8. Lucas 5:8. Que también pidamos que nuestra actitud sea de la siguiente manera delante de nuestro Señor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Que la majestad de nuestro Señor, este dador de la ley, este Dios del pacto, al hacerlo Él inmenso, nosotros nos hacemos pequeños. Él es el que debe de ser magnificado, no el hombre. Y sin embargo, ese Dios magnífico condesciende para con el hombre. Ama al hombre, porque es un Dios del pacto. Y vamos por último. Éxodo 34. Éxodo 34, del 6 al 8. Y más bien, para poder terminar, lo vamos a leer. Acompáñame con su vista, pero lo voy a leer desde el versículo 1, capítulo 34, Éxodo 34, al 8. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, así como Pedro, que leímos en Lucas, dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Pidamos al Señor que esta sea nuestra situación. Que al entrar a ver cada uno de estos mandamientos, nos acordemos quién es este dador de la ley. ¿Quién es? Que nuestra actitud, y no es que ahorita de manera física nos pongamos en el suelo, no. Es una actitud del corazón. Estamos delante del Dios 3 veces santo. Y que Él ha dicho, quiero esto de ustedes. Pero siempre en el contexto ahora de gracia. Gracia. Pero es un Dios inmenso. Inmenso, maravilloso. A este Dios, podemos decir, en Cristo Jesús, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, que por medio de tu palabra y por tu Espíritu Santo, nos acordemos, Señor, que tú eres el Dios del pacto. El Dios vivo, único y verdadero. Que fuera de ti no hay Dios. Que tú por gracia nos has salvado. Que así como liberaste al pueblo de Israel, así tú nos liberas, Señor, de la esclavitud del pecado. Así nos liberas, Señor. Pero no quedamos sin guía, sino que tú nos dices ahora cómo quieres que vivamos. Porque así como dijiste a ellos, también tu palabra en el Nuevo Testamento dice, somos nación santa. Somos nación santa. Y porque tú eres santo, tú nos dices, sed santos. Ya no vemos ese monte humeando, llenos de terror. Ya no nos acercamos a ese monte. Ya no. Si nos acercamos por medio de Cristo a la ciudad celestial, al monte santo, a la nueva Jerusalén, por medio de Cristo, ya no hay temor, Señor. Ya no hay. Sino que podemos libremente acercarnos. Pero recordar, Señor, de dónde nos sacaste. Recordar, Señor, en qué condición estábamos. Recordar, Señor, los que no te conocen, qué es lo que espera. Les espera, Señor. Y que podamos ver que si hemos de cumplir y obedecer tus mandamientos, no es en nuestras propias fuerzas, no es para ganarnos algo, es simplemente nuestro deber en gratitud a ti. Tú, Dios Todopoderoso, magnífico, bendito sea, Señor. Porque todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.